Interpretar la historia de la ciudad mediante sí. los pasteles. Pues mirar que va a haber diferentes etapas, ¿no?, en este territorio, con lo cual que la podemos interpretar fácilmente con los pasteles que podamos encontrar en las pastelerías de la ciudad. Me encantó la historia. Es muy buena, es muy buena, es muy buena. Si son frutos rojos, pues van a ser típicos de las sociedades del norte de Europa, ¿vale? Si son dulces con manzana, van a ser del típico estilo germano. Alemán. Si vemos algo más sofisticado, varias capas, varios niveles, diferentes tipos de chocolate, mermeladas, eso va a venir de la época del Imperio Austriaco, Viena, totalmente. Si vemos una masa que es oscura, negra, tipo chocolate, una masa de semillas de amapola, con lo cual ellos la molerán y harán una crema. Eso va a venir del Imperio Otomano. Y después tendremos todo lo que esté en su interior, que va a ser una gran variedad de requesón, algo blanco. Claro. Y eso va a ser de la época soviética para sacar los rusos de la hambruna en la posguerra a la población en Hungría, con lo cual hará toda una serie de repostería con este elemento para introducirla en los colegios, en las guarderías, y que los niños puedan coger calorías rápidamente de eso. Bien, gracias. Nada.